Bienvenidos a un viaje que trasciende el tiempo y el espacio. Hoy no estamos aquí para analizar simples crónicas de papel, sino para rastrear la huella de nuestra propia existencia. Hay una pregunta que ha perseguido a la humanidad desde que aprendimos a mirar las estrellas. ¿De dónde venimos? La respuesta, según las tradiciones más antiguas del mundo, se encuentra en un solo lugar, un nombre que evoca perfección, nostalgia y misterio: el Jardín del Edén. Para las tres grandes religiones monoteístas, el Edén no es solo un mito. Es el escenario real donde Dios colocó a Adán y Eva, los arquitectos de nuestra estirpe. Pero a diferencia de otras ciudades antiguas como Roma o Jerusalén, nadie sabe con absoluta certeza dónde se encontraba este paraíso. ¿Es el Edén un cuento simbólico diseñado para explicar la dualidad humana? ¿O es un sitio geográfico que espera ser redescubierto bajo las capas de la historia? El Génesis, el primer libro de la Biblia, nos ofrece coordenadas. Menciona ríos, puntos cardinales y vegetación. Sin embargo, el mundo que habitamos hoy no se parece al que describen los antiguos. Los glaciares han retrocedido, los ríos han cambiado su curso, y continentes enteros se han desplazado. Hoy vamos a desglosar las teorías más fascinantes y rigurosas que intentan localizar este paraíso perdido. Desde las profundidades inundadas del Golfo Pérsico hasta los templos imposibles de Turquía y los códigos genéticos de África. Prepárate, porque hoy buscaremos el lugar de origen del hombre. Para entender la geografía del Edén, primero debemos entender su nacimiento narrativo. La palabra Génesis significa literalmente «en el principio». Es la crónica de cómo el orden emergió del caos. Se nos dice que en un marco de 6 días, la voluntad divina separó la luz de las tinieblas y la tierra de las aguas. En el clímax de esta creación, del polvo de la tierra, fue formado el primer hombre, Adán. Dios sopló en sus narices aliento de vida, y lo que era barro se convirtió en alma viviente. Este hombre no fue abandonado en un desierto vacío. Fue colocado en un oasis de abundancia absoluta. Un jardín plantado por la mano de Dios, donde cada árbol le era hermoso a la vista y cada fruto delicioso al paladar. En el centro de este ecosistema perfecto, 2 árboles marcaban el destino de nuestra especie: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La historia es conocida, pero sus implicaciones geográficas son profundas. Se nos narra una advertencia, una tentación bajo la forma de una serpiente, y una transgresión que cambió la naturaleza humana. Al comer del fruto prohibido, los ojos de Adán y Eva se abrieron. La inocencia murió y nació la autoconciencia, el miedo y la vergüenza. La consecuencia fue el exilio. Dios expulsó a la humanidad del jardín y para asegurar que nadie regresara jamás, colocó querubines, criaturas híbridas y aterradoras, armados con espadas de fuego al este del Edén. Desde ese momento, el Edén se convirtió en un lugar prohibido, un recuerdo que la humanidad ha intentado recuperar desesperadamente. Si el autor del Génesis especificó que Dios plantó el jardín en el este, debemos preguntarnos, ¿al este de qué? Para los escritores bíblicos situados en la tierra de Israel, el este apuntaba directamente hacia Mesopotamia. Aquí es donde la Biblia se vuelve sorprendentemente técnica. El texto menciona que un río salía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía en 4 brazos: el Tigris, el Éufrates, el Pisón y el Gihón. Hoy en día, el Tigris y el Éufrates son las arterias vitales de Irak, pero el Pisón y el Gihón han desaparecido de los mapas modernos. ¿Acaso se secaron? ¿Fueron borrados por cataclismos geológicos?
Mesopotamia, cuyo nombre griego significa tierra entre ríos, fue el hogar de las primeras ciudades-estado, como Ur y Babilonia. Era parte del llamado Creciente Fértil, una región que producía una abundancia que rivalizaba con cualquier descripción del paraíso. En la ciudad de Al-Qurna, al sur de Irak, existe un aviso que señala el árbol de Adán. Allí, donde se unen el Tigris y el Éufrates, los locales juran que el Edén estuvo bajo sus pies. Sin embargo, la ciencia nos dice que un pino no puede vivir decenas de miles de años. Si el Edén estuvo aquí, sus restos son mucho más profundos que un simple árbol. A mediados de los años 80, una teoría revolucionaria sacudió a la arqueología. El doctor Yuri Sarins, utilizando fotografías satelitales, identificó lechos de ríos secos que cruzaban la península arábiga. Sus investigaciones sugieren que el Edén no estaba en la tierra seca de Irak, sino en un área que hoy está sumergida bajo las aguas del Golfo Pérsico. Hace 10.000 años, durante la era glacial, los niveles del mar eran mucho más bajos. Lo que hoy es un fondo marino salado era entonces un delta exuberante y fértil, donde los 4 ríos mencionados en el Génesis se unían en una sola cuenca. Cuando los glaciares se derritieron, el agua subió, cubriendo el jardín y forzando a los humanos a huir hacia las montañas de Mesopotamia. ¿Fue la expulsión del Edén una metáfora de una patria inundada por el fin de la edad de hielo? Pero hay quienes dicen que el Edén no es un lugar físico, sino una condición espiritual que tiene un centro geográfico distinto: Jerusalén. Para muchos eruditos judíos, el Edén y el Templo de Jerusalén son la misma cosa. La Biblia describe el jardín como el lugar donde Dios caminaba y tenía comunión directa con los hombres. De la misma manera, el templo era el trono de Dios en la tierra. Es fascinante notar que el templo de Salomón estaba decorado internamente para parecer un jardín exterior, con tallas de palmeras, flores y cedros. En el lugar más sagrado, el Santo de los Santos, se encontraban 2 querubines gigantes, los mismos guardianes que custodiaban la entrada del Edén. Además, en Jerusalén existe un manantial llamado Gihón. Es posible que los autores bíblicos usaran la descripción del Edén como una metáfora del templo y que la expulsión fuera en realidad el recuerdo traumático del exilio de los judíos a Babilonia. Bajo esta visión, el Edén no es un lugar que perdimos hace eones, sino el estado de gracia que perdemos cada vez que nos alejamos de lo divino. Sin embargo, si dejamos de lado la teología y miramos hacia la ciencia, la búsqueda toma un rumbo inesperado. África. Si el Edén es el lugar donde el hombre fue creado, entonces el Edén debe estar donde se encuentran los restos humanos más antiguos. La ciencia nos dice que el Homo sapiens no nació en Mesopotamia, sino en el corazón del continente africano. En 2019, una investigación genética liderada por la doctora Vanessa Hayes utilizó el ADN mitocondrial, el código genético que se hereda directamente de la madre, para rastrear el origen de nuestra especie. Sus resultados señalaron un punto exacto: el desierto de Kalahari en Botswana. Aunque hoy es un lugar árido, hace 200.000 años eran los humedales de un gigantesco sistema lacustre llamado Lago Makgadikgadi. Era un entorno de abundancia infinita, un verdadero Edén biológico. Hace unos 130.000 años, un cambio climático secó los humedales, obligando a nuestros antepasados a emigrar. Esta EVA mitocondrial y la expulsión de Botswana espejan de manera asombrosa el relato bíblico del paraíso perdido y la migración forzada. Pero la arqueología tiene una última carta que jugar,
y esta se encuentra en el sureste de Turquía. En 1994, un pastor descubrió accidentalmente lo que hoy conocemos como Göbekli Tepe, la colina panzuda. Este sitio es una revelación. Es un complejo de templos de más de 12.000 años de antigüedad. Es 7.000 años más viejo que las pirámides de Giza y 6.000 años más antiguo que Stonehenge. Lo más perturbador de Göbekli Tepe es que fue construido por cazadores y recolectores antes de que se inventara la agricultura. En sus enormes pilares en forma de T, encontramos tallas de animales. Y curiosamente, la serpiente es uno de los símbolos más repetidos. Göbekli Tepe se encuentra en la región donde los arqueólogos sitúan el nacimiento de la agricultura. El paso de recolectar frutos gratis en la naturaleza a tener que labrar la tierra es, precisamente, la maldición que Dios impone a Adán tras su caída. ¿Es Göbekli Tepe el monumento que marca el fin del Edén y el inicio de la civilización basada en el esfuerzo? Su ubicación, cerca de las fuentes del Tigris y el Éufrates, en las montañas de Turquía, encaja con una de las descripciones geográficas más precisas de la Biblia. Mientras unos buscan en la tierra y otros en el ADN, hubo quienes miraron hacia la cima del mundo. A finales del siglo XIX, William Fairfield Warren, presidente de la Universidad de Boston, propuso que el Edén estaba en el Polo Norte. Argumentó que antes de las glaciaciones, el Ártico era una zona tropical y habitable. Warren veía en los 6 meses de luz continua del polo una metáfora de la presencia constante de Dios. Aunque la ciencia moderna desacreditó esta teoría al demostrar que el Polo Norte es solo hielo sobre el océano, la idea de Warren refleja el anhelo humano de situar el paraíso en el punto más alto y puro del planeta. En un giro aún más sorprendente, a miles de kilómetros de distancia, surgió otra ubicación para el paraíso. En 1831, Joseph Smith, fundador del mormonismo, afirmó haber recibido una revelación divina que situaba el Jardín del Edén en el condado de Jackson, Missouri, en los Estados Unidos. Para Smith, el nuevo continente era el escenario de un paraíso restaurado. Según la tradición mormona, Adán construyó altares en las colinas de Missouri tras ser expulsado. Esta visión, aunque puramente teológica, resalta cómo cada cultura e imperio necesita sentir que su suelo es sagrado, que su tierra es el origen de todo. Hemos recorrido el mundo buscando una puerta cerrada. Hemos visto el Edén como un valle sumergido en el Golfo, como un templo en las montañas de Turquía, como un humedal en África y como una metáfora en los muros de Jerusalén. ¿Cuál de todas estas versiones es la correcta? Quizás todas y ninguna a la vez. La persistencia de la historia del Edén en tantas culturas diferentes sugiere que hay un punto de partida común en nuestra psique colectiva. El Edén representa ese momento en el que el ser humano aún no sentía la carga de la civilización, el miedo al futuro o el peso del pasado. Es el recuerdo de una armonía perdida con la naturaleza y con el Creador. Si buscamos el Edén como una ubicación en un mapa satelital, es probable que solo encontremos ruinas, arena o agua. Pero si lo buscamos como el mapa de nuestro propósito, el Edén está en cada intento por perdonar, en cada decisión de esperanza y en cada momento en que elegimos la conexión sobre la soledad. La historia de Adán y Eva termina con una expulsión, pero la historia humana es un largo camino de regreso. Buscamos el origen para entender hacia dónde vamos. Quizás el jardín no está esperando a ser descubierto, sino a ser reconstruido. Al final del día, el Edén no es solo un lugar que perdimos, es la promesa de lo que podemos volver a ser.
Gracias por acompañarme en este recorrido por los límites de la historia y la fe. No olvides que tu presencia aquí no es una casualidad. Si este viaje por el origen de la humanidad ha resonado contigo, te invito a que te suscribas y compartas tus pensamientos. ¿Dónde crees tú que se encuentra nuestro verdadero paraíso? Respira profundo, porque aunque hayamos salido del jardín, el dueño del jardín nunca ha dejado de caminar a nuestro lado. Todo va a estar bien.